¿Alguna vez olvidaste algo importante justo momentos después de aprenderlo? Quizás estudiaste para un examen pero no pudiste recordar las respuestas. O tal vez leíste un gran libro y luego olvidaste la mayor parte de lo que leíste. Se siente frustrante, ¿verdad? ¿Y si te dijera que puedes entrenar tu mente para recordar más, olvidar menos y conservar verdaderamente lo que aprendes? Hoy compartiré contigo 17 pasos poderosos que te ayudarán a recordar todo mejor. Estos pasos son simples, pero si los sigues, cambiarán para siempre la forma en que aprendes y recuerdas. Así que quédate conmigo hasta el final, porque tu memoria está a punto de volverse más fuerte. Paso 1. Presta atención plena. El primer paso, y quizás el más poderoso, para recordar cualquier cosa, es prestar verdadera atención plena. Verás, nuestras mentes a menudo están llenas de ruido, pensamientos sobre el ayer, preocupaciones sobre el mañana, ensoñaciones aleatorias que entran y salen. Y cuando tu mente está distraída así, se vuelve casi imposible recordar profundamente lo que estás aprendiendo ahora mismo. Imagina tu memoria como una habitación con una sola puerta. Si esa puerta está a medio abrir o bloqueada por distracciones, solo entra un poco de información. Pero si la abres completamente, al enfocar toda tu atención, tu memoria puede absorber mucho más. ¿Qué significa realmente prestar atención plena? Empieza por eliminar todo lo que pueda desviar tus pensamientos. Cuando leas un libro, no dejes el teléfono a tu lado donde las notificaciones pueden encenderse y tentarte a mirar. Ponlo en modo silencio. O, mejor aún, déjalo en otra habitación. Busca un espacio tranquilo donde nadie te interrumpa. Si estudias en un escritorio, despeja el desorden para que tus ojos y tu mente no se distraigan con cosas sin relación. Luego, trae toda tu mente a la tarea. Dite a ti mismo, esto es importante y quiero recordarlo. Cuando te recuerdas por qué importa, tu cerebro toma la tarea más en serio. Notarás que las palabras se vuelven más claras y las ideas parecen más fáciles de entender. Mientras lees, escuchas o estudias, intenta imaginar que la información es una historia que deberás contar después. Este hábito mental te hace enfocarte profundamente, en lugar de dejar que las palabras pasen solo por tus ojos o tus oídos. Otro consejo poderoso es reducir la velocidad. Muchas personas se apresuran a través de libros o lecciones, esperando terminar rápidamente, pero la velocidad a menudo significa un aprendizaje superficial. En cambio, lee o escucha lo suficientemente despacio como para pensar en lo que significa cada idea. Hazte preguntas en tu mente como ¿por qué es esto importante? ¿Cómo se conecta con lo que ya sé? Estas preguntas mantienen tu atención activa, convirtiendo el aprendizaje en una conversación, en lugar de una tarea aburrida. Finalmente, nota cuando tu mente empiece a divagar y suavemente tráela de vuelta. No te molestes si te distraes. Todos lo hacemos. La habilidad está en darte cuenta y volver a enfocarte. Cada vez que lo haces, entrenas tu músculo de la atención para que se vuelva más fuerte. Recuerda, la atención no es automática. Es un hábito que puedes construir con el tiempo, y una vez que lo construyas, tu memoria te recompensará, reteniendo más de lo que lees, estudias y aprendes. Paso 2. Entiende antes de memorizar. ¿Alguna vez intentaste memorizar una página de palabras solo para olvidarlas rápidamente después? Muchas personas hacen esto. Repiten datos, listas u oraciones una y otra vez, esperando que se queden en su memoria. Pero este enfoque a menudo falla, porque el cerebro encuentra muy difícil conservar información que no comprende verdaderamente. Piénsalo, ¿recordarías una oración en un idioma que no hablas? Probablemente no, porque no tiene ningún significado para ti.
Por eso, el segundo paso importante para recordar todo es primero tomarte el tiempo de entender verdaderamente antes de comenzar a memorizar. Entender es como construir una base sólida antes de construir una casa. Si la base es débil, la casa colapsará fácilmente. De la misma manera, si no entiendes lo que estás aprendiendo, tu memoria no tiene nada sólido a lo que aferrarse. Así que cuando estudies, reduce la velocidad y realmente pregúntate, ¿qué significa esto? No solo mires las palabras, mira más profundo. Intenta explicar la idea en tus propias palabras simples. Si no puedes hacerlo, generalmente significa que todavía no lo entiendes completamente. Otra forma poderosa de entender mejor es preguntarte, ¿por qué es esto importante? ¿Y cómo se conecta esta idea con lo que ya sé? Cuando haces esto, ayudas a tu cerebro a construir una red de conexiones. Imagina tu memoria como una gran telaraña. Cuantas más conexiones hay, más fácil es atrapar y retener nueva información. Por ejemplo, si aprendes una nueva palabra en inglés, no solo aprendas su significado. Piensa en dónde podrías usarla, a qué palabra suena parecida o qué situaciones podría describir. Cuantas más conexiones construyas, más fuerte se vuelve tu memoria. Finalmente, recuerda que entender hace que el aprendizaje sea más interesante. En lugar de sentir que estás forzando a tu cerebro a retener datos extraños, conviertes el aprendizaje en algo significativo y vivo. Y cuando algo tiene significado para ti, se queda en tu memoria de forma natural. Así que antes de comenzar a memorizar cualquier cosa, date el regalo de entender primero. Hará que recordar sea no solo más fácil, sino también mucho más agradable. Paso 3. Usa palabras simples e imágenes. Cuando te enfrentas a algo nuevo o complicado, tu primer instinto podría ser recordarlo exactamente como es, pero tu cerebro no siempre funciona bien con definiciones largas, términos técnicos o explicaciones complicadas. Lo que realmente ayuda a tu memoria es convertir esas ideas complejas en algo simple, personal y visual. Imagina que estás tratando de aprender una oración difícil de un libro. En lugar de repetirla exactamente, haz una pausa y pregúntate, ¿cómo diría esto si se lo estuviera contando a un amigo? Cuando haces esto, cambias la idea complicada a tu lenguaje cotidiano. Tus palabras se sienten familiares y naturales para ti, y tu cerebro ama lo que le resulta familiar. Del mismo modo, las imágenes y las historias dan vida a la información. Por ejemplo, si necesitas recordar una lista de compras con leche, pan y manzanas, crea una imagen divertida en tu mente. Imagina un enorme pan usando un sombrero hecho de manzanas mientras flota en un río de leche. Suena tonto, pero ese es el punto. Tu cerebro recuerda imágenes divertidas, coloridas y sorprendentes mucho mejor que las palabras simples. Si tienes una lista de datos, construye una historia corta que los conecte. Las historias le dan a la información un principio, un desarrollo y un final, lo que ayuda a tu memoria a seguir el camino y retener los detalles. Cuando haces que el aprendizaje sea creativo y divertido, deja de sentirse como trabajo duro. Tu cerebro se emociona, presta mejor atención y retiene la información por más tiempo. Paso 4. Repite con frecuencia. Uno de los mayores secretos para recordar cualquier cosa durante mucho tiempo es simple pero muy poderoso: la repetición. Pero no se trata solo de repetir algo una y otra vez en una sola sesión. La verdadera magia ocurre cuando repites la información a lo largo del tiempo, dejando que tu cerebro descanse en el medio. Este método, conocido como repetición espaciada, ayuda a tu cerebro a mover la información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, donde permanece fuerte y clara.
Piensa en cómo recuerdas la letra de tu canción favorita. No te sentaste un día y la repetiste 100 veces seguidas. En cambio, la escuchaste hoy. Quizás la cantaste para ti mismo mañana. La escuchaste de nuevo la semana siguiente. Y lentamente, sin siquiera esforzarte demasiado, te aprendiste todas las palabras. Así es exactamente cómo funciona la repetición espaciada. Entrena a tu cerebro para recordar información después de diferentes intervalos de tiempo, haciendo que tus músculos de la memoria se vuelvan más fuertes cada vez. Aquí te explico cómo puedes usarla en tu rutina de estudio. Después de aprender algo nuevo por primera vez, vuelve a repasarlo al día siguiente. Esta primera revisión ayuda a fijar el conocimiento en tu mente. Luego, espera unos días más, quizás 3 o 4, y míralo de nuevo. Después, espera alrededor de una semana y revísalo una vez más. Cada vez que traes la información de vuelta a tu mente, se vuelve más fácil de recordar la próxima vez. La belleza de la repetición espaciada es que no necesitas pasar horas repasando. Incluso un vistazo rápido a tus notas o decir las ideas principales en voz alta puede marcar una gran diferencia. No se trata de la cantidad de tiempo que estudias, sino de cómo espacias tu práctica. Paso 5. Escríbelo a mano. En el mundo de hoy es muy fácil escribir notas en un teléfono o computadora, pero si verdaderamente quieres recordar lo que aprendes, uno de los mejores hábitos que puedes construir es escribirlo a mano. Puede parecer más lento, pero este acto mismo de reducir la velocidad ayuda a tu cerebro de maneras poderosas. Cuando escribes a mano, tu mente no solo copia palabras, las procesa y las entiende, construyendo conexiones más fuertes que duran mucho más tiempo. Imagina que estás estudiando un nuevo tema. Si simplemente lo lees o incluso lo escribes rápidamente, tu cerebro puede permanecer pasivo, casi como si solo estuviera viendo pasar la información. Pero cuando tomas un bolígrafo y comienzas a escribir, tu cerebro debe elegir los puntos más importantes, decidir cómo expresarlos y luego guiar tu mano para dar forma a cada letra. Este proceso te convierte de un lector pasivo en un aprendiz activo. Escribir a mano también ayuda a organizar tus pensamientos. Podrías descubrir nuevas preguntas, ver conexiones que no habías notado antes o encontrar mejores formas de explicar ideas con tus propias palabras. Cada uno de estos momentos fortalece tu comprensión y hace tu memoria más clara. Otro motivo por el que la escritura a mano ayuda es que involucra más sentidos. Sientes el bolígrafo en tu mano, ves las letras formándose en el papel y a veces incluso dices las palabras suavemente para ti mismo mientras escribes. Esta experiencia multisensorial envía señales más fuertes a tu cerebro que escribir en un teclado. Intenta convertirlo en un hábito diario. Después de leer algo nuevo, tómate unos minutos para escribir lo que recuerdas. No tiene que ser perfecto ni ordenado, solo necesita estar en tus propias palabras. Paso 6. Enséñaselo a alguien más. Una de las formas más sorprendentes pero poderosas de recordar lo que aprendes es enseñárselo a alguien más. Muchas personas piensan que enseñar es solo para expertos o maestros en un salón de clases. Pero en realidad, cualquiera puede enseñar, incluso si es solo explicar una idea a un amigo, a un familiar, o incluso hablar en voz alta contigo mismo. Cuando enseñas, tu cerebro debe hacer varias cosas a la vez. Primero, tiene que recordar lo que aprendiste. Luego, debe organizar esa información claramente para que alguien más pueda entenderla. Finalmente, a menudo necesita responder preguntas o explicarlo de diferentes maneras. Este proceso obliga a tu mente a profundizar en el material, convirtiendo lo que leíste o escuchaste en algo que verdaderamente conoces.
Es como construir una casa. El aprendizaje te da los ladrillos, pero la enseñanza te ayuda a organizarlos en paredes sólidas que pueden mantenerse por sí solas. Imagina leer un capítulo de un libro y luego contarle a tu amigo de qué trató. Mientras explicas, podrías darte cuenta de que hay partes que no entiendes. Eso no es un fracaso, es realmente muy útil. Te muestra exactamente a dónde necesitas volver y aprender más. La enseñanza no requiere una audiencia de muchas personas. Puedes hablar con tu hermano menor, un padre o incluso tu reflejo en el espejo. Algunas personas incluso se graban explicando un tema y lo escuchan después, lo que refuerza la memoria aún más. Así que, cuando aprendas algo nuevo, no te lo guardes. Encuentra a alguien o incluso a ti mismo y enséñalo. La enseñanza transforma el conocimiento de algo que recuerdas por un corto tiempo en algo que se convierte en una parte real de ti. Paso 7. Usa trucos de memoria, mnemotecnia. A veces, sin importar cuánto nos esforzamos, cierta información simplemente no se queda en nuestra mente. Las listas largas, los datos extraños o las ideas complejas pueden sentirse demasiado pesados. Ahí es donde entra la mnemotecnia, un conjunto especial de trucos de memoria que convierten la información difícil en algo simple, colorido y divertido. Un truco popular es tomar la primera letra de cada palabra que quieres recordar y crear una nueva palabra o una oración divertida. Por ejemplo, si necesitas recordar los colores del arco iris, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, puedes crear una frase donde cada primera letra te recuerde el color. De repente, en lugar de memorizar 7 palabras separadas, solo necesitas recordar una oración tonta y los colores regresan a tu mente fácilmente. Las rimas y las canciones también son mnemotecnias poderosas. Piensa en cuán fácilmente los niños recuerdan el alfabeto cantándolo con una melodía. La música y el ritmo le dan a la información un patrón, y tu cerebro ama los patrones de forma natural. Otra técnica de mnemotecnia divertida es usar imágenes mentales. Si estás tratando de recordar una palabra en otro idioma, imagina una imagen tan extraña y colorida que se queda en tu memoria mucho mejor que la palabra sola. Lo que hace que la mnemotecnia sea tan efectiva es que convierte datos aburridos o complicados en algo personal y atractivo. Cuando el aprendizaje se siente divertido y creativo, tu cerebro se vuelve más activo e interesado. En lugar de luchar por memorizar, comienzas a disfrutar el proceso. Paso 8. Organiza la información. ¿Alguna vez entraste a una habitación desordenada donde todo estaba disperso por todos lados? Se siente abrumador y es difícil encontrar lo que necesitas. Pero si la misma habitación está ordenada y todo tiene su lugar, se vuelve fácil encontrar lo que buscas. Tu cerebro funciona de manera muy similar. Ama el orden y la estructura. Cuando aprendes algo nuevo, no lo mantengas como una larga lista de datos sin relación en tu mente. En cambio, trata de ver cómo esos datos encajan juntos. Por ejemplo, si estás aprendiendo nuevas palabras, no las memorices en el orden en que las encuentras. Agrúpalas en categorías como alimentos, colores, sentimientos o animales. Cuando tu cerebro ve la conexión entre las palabras, recuerda cada grupo como un solo bloque, lo que hace mucho más fácil recordarlo después. Este método se llama chunking o agrupación y ayuda a tu cerebro a retener más información al reducir la carga mental. Usar encabezados, viñetas y diagramas en tus notas también ayuda a crear este orden. Imagina tus notas como un mapa. Los encabezados actúan como grandes señales de tráfico. Las viñetas dividen las grandes ideas en partes más pequeñas
y los diagramas muestran cómo se conectan las diferentes ideas. Cuando vuelves a repasar, tu cerebro no ve una pared de texto. En cambio, ve un camino claro y lógico que puedes seguir. Piensa en tu memoria como una biblioteca. Si los libros se colocan al azar, podrías pasar horas buscando el que necesitas. Pero si los libros están organizados por tema, puedes encontrar lo que quieres casi al instante. Cuando organizas lo que aprendes, estás haciendo lo mismo, poniendo libros de conocimiento en estantes ordenados y categorías claras en tu mente. Paso 9. Usa todos tus sentidos. Nuestros cerebros son como máquinas poderosas, construidas para procesar el mundo a través de la vista, el sonido, el tacto, el gusto y el olfato. Cuantos más sentidos involucras mientras aprendes, más profunda y rica se vuelve tu memoria. Esto se debe a que cada sentido añade un camino adicional hacia la misma información, haciendo que sea más fácil recordarla después. Cuando leas algo nuevo, no solo lo leas en silencio en tu cabeza. Intenta decir las palabras en voz alta. Escuchar tu propia voz ayuda a tu cerebro a registrar la información no solo a través de tus ojos, sino también a través de tus oídos. Si es posible, escucha una versión en audio del mismo texto después. La escritura es también una forma poderosa de involucrar tu sentido del tacto. Pero no escribas siempre en lápiz simple sobre papel blanco. Usa bolígrafos de colores, resalta palabras clave o dibuja pequeñas imágenes y símbolos junto a tus notas. El color llama la atención y hace que las palabras destaquen en tu mente. Si puedes añadir objetos reales a tu proceso de aprendizaje, hazlo. Por ejemplo, si estás aprendiendo nuevas palabras para frutas, toma una manzana, un plátano o una naranja real mientras dices las palabras en voz alta. Siente su textura, huélelas y mira de cerca sus formas y colores. El aprendizaje multisensorial no es solo cuestión de usar más sentidos, es convertir el aprendizaje en una experiencia, no solo en un ejercicio. Cuando ves, escuchas, tocas y hablas la misma idea, la transformas de palabras planas en una página en algo vivo en tu mente. Y una vez que el aprendizaje se convierte en una experiencia, se vuelve inolvidable. Paso 10. Conecta el conocimiento nuevo con el viejo. Una de las formas más efectivas de recordar nueva información es conectarla con algo que ya conoces. Tu cerebro es un maestro en hacer conexiones y construir redes. Cuando aprendes algo nuevo, tu mente no lo almacena de forma aislada. Busca formas de conectar ese nuevo conocimiento con memorias y experiencias existentes. Piensa en tu cerebro como una gran red de ideas y memorias. Cada idea es como un punto en esta red, y las conexiones entre los puntos son los hilos que los unen. Cuando añades una nueva idea que se vincula a varios puntos existentes, crea muchos caminos que tu cerebro puede seguir para recordarla. Cuantas más conexiones hagas, más fuerte y confiable se vuelve tu memoria. Por ejemplo, si aprendes una nueva palabra en inglés, no solo la memorices sola. En cambio, piensa en las palabras que ya conoces que están relacionadas. También piensa en tus propias experiencias. Estas asociaciones ayudan a tu cerebro a colocar la nueva palabra dentro de un contexto familiar. Conectar el conocimiento nuevo con el viejo también funciona para datos, ideas y habilidades. Si estás aprendiendo un nuevo concepto en ciencias, intenta relacionarlo con algo que ya hayas estudiado o experimentado. En resumen, cada vez que aprendes algo nuevo, haz una pausa y pregúntate, ¿a qué me recuerda esto? ¿Cómo se conecta con lo que ya sé? Este simple paso puede transformar tu experiencia de memoria y aprendizaje. Convierte datos aleatorios en conocimiento significativo, que se queda contigo mucho más tiempo. Paso 11. Usa mapas mentales.
Los mapas mentales son una forma creativa y poderosa de organizar tus pensamientos y mejorar tu memoria. En lugar de escribir notas en línea recta o párrafos largos, los mapas mentales usan dibujos y conexiones para mostrar cómo se relacionan las ideas entre sí. Para hacer un mapa mental, comienza escribiendo la idea principal o el tema en el centro de una página en blanco. Desde allí, dibuja ramas hacia afuera, hacia ideas más pequeñas o puntos clave relacionados con el tema principal. Luego de esas ramas, puedes añadir más ramas con detalles o ejemplos aún más pequeños. De esta manera, tu mapa crece como un árbol, mostrando la estructura de tus pensamientos con claridad. Una razón por la que los mapas mentales funcionan tan bien es porque usan colores, dibujos y formas. Puedes usar diferentes colores para diferentes ramas, añadir pequeñas imágenes o símbolos y escribir palabras en diferentes tamaños o estilos. Esto hace que tus notas sean más interesantes y más fáciles de recordar para tu cerebro. Crear un mapa mental también te ayuda a pensar más profundamente. Al decidir qué poner en tu mapa y dónde, organizas la información en tu mente, encuentras conexiones y ves patrones que podrías perder con notas normales. Este pensamiento activo fortalece tu comprensión y tu memoria al mismo tiempo. Paso 12. Duerme lo suficiente. El sueño es uno de los factores más importantes, pero a menudo más ignorados para construir una memoria sólida. Aunque puede parecer que quedarse despierto hasta tarde para estudiar más te ayudará a aprender mejor. La verdad es que sin suficiente sueño de buena calidad, tu cerebro lucha para guardar y organizar toda la información que trabajaste duro para aprender. Cuando duermes, tu cerebro no solo descansa, procesa activamente y fortalece tus memorias, preparándolas para que duren mucho tiempo. Durante el sueño, especialmente en la etapa llamada sueño REM, tu cerebro revisa las experiencias y el conocimiento del día, mueve la información importante de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, donde puede almacenarse y accederse fácilmente después. Sin suficiente sueño, este proceso de guardado se debilita y mucho de lo que aprendes podría perderse. La mayoría de los adultos necesitan entre 7 y 8 horas de sueño cada noche para permitir que el cerebro haga este importante trabajo. No se trata solo del número de horas, sino también de la calidad del sueño. Intenta crear un ambiente tranquilo para dormir. Apaga las pantallas brillantes, evita la cafeína tarde en el día y mantén tu dormitorio tranquilo y oscuro. Estudiar hasta tarde sin descansar puede parecer productivo, pero a menudo se vuelve contraproducente. Un cerebro cansado es más lento, menos enfocado y recuerda menos. Por otro lado, una mente fresca y bien descansada aprende más rápido, entiende mejor y retiene la información por más tiempo. Así que en lugar de obligarte a mantenerte despierto, planifica tu tiempo de estudio para poder dormir bien después. Recuerda, sin buen sueño, tu memoria no rendirá al máximo. Descansa bien cada noche y deja que tu cerebro haga el importante trabajo de convertir lo que aprendes en conocimiento duradero. Paso 13. Come alimentos amigables para el cerebro. Lo que comes tiene un gran efecto en qué tan bien funciona tu cerebro, especialmente cuando se trata de la memoria. Así como un auto necesita buen combustible para funcionar sin problemas, tu cerebro necesita los tipos correctos de alimentos para mantenerse saludable y fuerte. Los alimentos ricos en antioxidantes, grasas saludables, vitaminas y minerales son algunas de las mejores opciones para tu cerebro. Los antioxidantes ayudan a proteger las células cerebrales del daño. Las bayas, como los arándanos y las fresas, están llenas de antioxidantes y han demostrado mejorar la memoria y la función cerebral.
Los frutos secos, como las nueces y las almendras, proporcionan buenas grasas que apoyan la salud del cerebro. El pescado es otro excelente alimento para el cerebro. El pescado graso, como el salmón, la caballa y las sardinas, contienen ácidos grasos omega 3, que son esenciales para la función cerebral. Los huevos también son una gran fuente de nutrientes importantes. Las verduras verdes, como la espinaca, la col rizada y el brócoli, son ricas en vitaminas y minerales que han sido vinculados a una mejor memoria. Por otro lado, es igualmente crucial evitar demasiado azúcar y comida chatarra. Estos alimentos pueden causar inflamación y dañar las células cerebrales con el tiempo, haciendo más difícil aprender y recordar. En resumen, tu dieta juega un papel clave en la capacidad de tu cerebro para recordar y aprender. Al elegir alimentos amigables para el cerebro y evitar el exceso de azúcar y comida chatarra, le das a tu mente la mejor oportunidad de trabajar a su nivel más alto. Paso 14. Haz ejercicio regularmente. El ejercicio a menudo se considera algo que solo ayuda a tu cuerpo, pero es igual de importante para tu cerebro. Cuando mueves tu cuerpo, la sangre fluye más rápido y más oxígeno llega a tu cerebro. Este mayor flujo sanguíneo ayuda a las células cerebrales a obtener los nutrientes que necesitan e incluso fomenta el crecimiento de nuevas células cerebrales. Todo esto hace que tu memoria sea más fuerte y tu mente más aguda. No necesitas hacer ejercicios intensos ni pasar horas en el gimnasio para ver beneficios. Actividades simples como caminar, estirarte o trotar suavemente pueden marcar una gran diferencia. Incluso solo 20 a 30 minutos de ejercicio moderado cada día mejoran cómo funciona tu cerebro. Cuando haces ejercicio regularmente, tu cerebro libera sustancias químicas llamadas endorfinas, que te hacen sentir más feliz y menos estresado. Niveles más bajos de estrés significan que tu cerebro puede concentrarse mejor y recordar las cosas más fácilmente. El ejercicio también mejora la calidad del sueño, lo que es otro factor importante para la memoria. La actividad física también mejora tu atención y concentración. Cuando tu cuerpo se mueve, tu cerebro permanece alerta. Esta alerta hace que sea más fácil concentrarse cuando estás leyendo, estudiando o escuchando. En resumen, el ejercicio es una de las formas más simples y poderosas de mejorar tu memoria y función cerebral. Ya sea un paseo por el parque, un estiramiento rápido en casa o bailar con tu música favorita, mantenerte activo le da a tu cerebro la fuerza que necesita para recordar más y pensar con claridad. Paso 15. Mantente positivo y motivado. Tu actitud juega un papel sorprendentemente grande en que también recuerdas las cosas. Si crees que eres malo para recordar o que aprender es demasiado difícil para ti, tu cerebro puede empezar a rendirse más fácilmente. Los pensamientos negativos pueden crear estrés y reducir tu capacidad de concentrarte, lo que hace más difícil que tu memoria funcione correctamente. Por otro lado, mantenerte positivo y motivado puede hacer que tu cerebro funcione mucho mejor. Cuando te dices, puedo recordar esto o cada día mejoro más, le envías un mensaje a tu cerebro de que el aprendizaje es posible. Esta mentalidad positiva alienta a tu cerebro a trabajar más duro y mantenerse enfocado. La motivación actúa como combustible para tu mente. Otra forma de mantenerte motivado es celebrar tus pequeños éxitos. Cada vez que recuerdas una nueva palabra, dato o idea, tómate un momento para sentirte orgulloso. Estas pequeñas victorias construyen tu confianza y crean sentimientos positivos conectados al aprendizaje. Las emociones positivas fortalecen la memoria porque tu cerebro quiere repetir las cosas que te hacen sentir bien.
Si alguna vez te sientes frustrado o desanimado, intenta recordarte a ti mismo que la memoria es una habilidad que cualquiera puede mejorar con práctica. Todos olvidamos a veces. Es normal. Lo que más importa es tu actitud y tu disposición a seguir intentando. Paso 16. Practica la atención plena y la meditación. La atención plena y la meditación son herramientas poderosas que muchas personas pasan por alto cuando piensan en mejorar la memoria. La atención plena significa estar completamente presente en el momento, prestando mucha atención a lo que estás haciendo ahora mismo sin distracción ni juicio. La meditación es una práctica que ayuda a calmar tu mente y desarrollar esta conciencia enfocada. En nuestro mundo ocupado, la mente a menudo salta de un pensamiento a otro. Este ruido y distracción constantes pueden debilitar tu atención y hacer difícil almacenar nueva información. Cuando practicas la atención plena, entrenas a tu cerebro para que se desacelere y se enfoque en una cosa a la vez. La meditación es una de las formas más simples de desarrollar la atención plena. No necesitas equipos especiales ni mucho tiempo, solo unos pocos minutos cada día. Encuentra un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y cierra los ojos. Comienza tomando respiraciones lentas y profundas. Enfoca tu atención en tu respiración mientras entra y sale. Cuando tu mente divague, suavemente trae tu enfoque de vuelta a tu respiración. A medida que practicas la atención plena y la meditación regularmente, notarás que tu capacidad de atención mejora. La meditación también reduce el estrés y la ansiedad, que son enemigos comunes de la memoria. Incluso unos pocos minutos de práctica de atención plena cada día pueden llevar a beneficios duraderos. Con el tiempo, este hábito construye habilidades de atención más fuertes y mejora tu salud cerebral general. Paso 17. Usa la tecnología con sabiduría. La tecnología se ha convertido en una gran parte de nuestras vidas y aprendizaje. Cuando se usa con sabiduría, puede ser una herramienta poderosa para mejorar tu memoria y ayudarte a estudiar mejor. Hay muchas aplicaciones y programas diseñados para apoyar el aprendizaje, como tarjetas de memoria, recordatorios y aplicaciones para tomar notas que pueden ayudarte a revisar información regularmente y mantenerte organizado. Por ejemplo, las aplicaciones de tarjetas de memoria te permiten crear tarjetas digitales con preguntas en un lado y respuestas en el otro. Puedes llevar estas tarjetas contigo en tu teléfono y repasarlas cuando tengas un momento libre. Muchas aplicaciones de tarjetas de memoria usan un sistema de repetición espaciada que te recuerda cuándo revisar la información en el momento perfecto para fortalecer tu memoria. Los recordatorios y las aplicaciones de calendario son otra forma útil de usar la tecnología. Pueden alertarte cuando es hora de repasar tus notas, terminar una tarea o prepararte para un examen. Las aplicaciones para tomar notas son útiles para anotar ideas rápidamente y organizarlas con encabezados, viñetas o incluso dibujos. Sin embargo, es importante usar la tecnología con cuidado. Puede ser muy distractora si te enredas en las redes sociales, los juegos o las notificaciones mientras estudias. Para evitar esto, intenta apagar las notificaciones o usar aplicaciones que bloqueen los sitios web que distraen durante tu tiempo de estudio. Recuerda, la tecnología debe ser tu amiga, ayudándote a aprender y recordar mejor, no tu enemiga que roba tu atención. Reflexión final. Recordar todo lo que aprendes puede parecer un gran desafío, pero es absolutamente posible una vez que entiendes cómo funciona tu cerebro y cómo cuidarlo bien. Tu cerebro es una herramienta increíble, pero necesita la atención
y el entrenamiento correctos para rendir al máximo. Siguiendo estos 17 pasos con cuidado y de manera constante, construirás una memoria que funcione de manera más eficiente y dure más tiempo. Comienza prestando plena atención a lo que quieres aprender. Sin enfoque, incluso la mejor información puede escaparse rápidamente. Luego tómate el tiempo de entender el material profundamente en lugar de solo intentar memorizar palabras. Organiza tus notas claramente y repite tus repasos a lo largo del tiempo. A lo largo del camino, usa herramientas útiles como mapas mentales, mnemotecnia y tecnología con sabiduría para hacer el aprendizaje más fácil y agradable. No olvides cuidar tu cerebro, durmiendo lo suficiente, comiendo alimentos saludables, haciendo ejercicio regularmente y practicando la atención plena. Y lo más importante, mantente positivo y motivado. Tu mentalidad tiene un efecto enorme en qué tan bien recuerdas las cosas. Cree en ti mismo y celebra cada pequeño éxito. Recuerda, tu memoria es como un músculo. Cuanto más lo entrenas, más fuerte y agudo se vuelve. Nadie nace con una memoria perfecta, pero cualquiera puede desarrollarla a través de la práctica y la paciencia. Empieza hoy eligiendo un paso y convirtiéndolo en parte de tu rutina diaria. Con el tiempo, olvidarás menos y recordarás más. Aprender se volverá más fácil, tu confianza crecerá y podrás lograr cosas increíbles. Sigue practicando, mantente determinado y nunca te rindas en mejorar tu memoria. Tu mente es tu mayor poder. Cuídala bien y te llevará lejos en la vida.